FM 89.1, Radio Universidad. Pasaron de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Hay que seguir. Y recién decíamos, ¿no? Se vieron las nubes negras, afortunadamente pasaron de largo, el cielo vuelve a verse celeste, 21 grados 8 la temperatura en este momento. Trajo ahí un pequeño descenso de la temperatura, pero sí la humedad sigue muy alta, supera el 60%. Y la probabilidad de que tengamos algunos chaparrones todavía está vigente. Vamos a ver qué sucede. Tenemos más visitas. Hoy es un día concurrido aquí en el estudio de Radio Universidad. Hoy ha llegado ya una visita habitual, ya es parte de esta casa. Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2 del Departamento Judicial de La Matanza, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza y además docente del Departamento de Derecho de esta universidad. Y nos acompaña hoy el doctor José Nicolás Tarraborelli, que va a estar hablando de prevención del daño y daño punitivo. Él es juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera del Departamento Judicial de La Matanza y docente titular de Derecho Civil 2 de esta universidad. Gracias, Alejandro, como siempre, por la visita y por traernos siempre temas que a la gente les interesan un montón. Y bueno, bienvenido, doctor, también. Un placer tenerlo aquí. Y por la recepción. Muchas gracias. No, gracias a usted, por favor. Bueno, prevención, que es algo que nos encanta, ¿no? Porque siempre decimos que cuando estamos reparando es porque el daño ya se produjo y en este caso vamos a estar hablando de prevención de daño y daño punitivo. Y daño punitivo que, bueno, obviamente no voy a spoilear porque va a hablar el doctor, pero es una figura que es muy interesante y que es muy útil para la gente y que estoy seguro que hasta este momento prácticamente nadie la conoce y bueno, ahora gracias al doctor va a cambiar eso. Bueno, a prestar atención, la gente del otro lado prácticamente tomando apuntes porque me da la sensación de que se viene algo así como una clase magistral. Bueno, doctor, muchas gracias. Doctor Tarraborelli, bueno, cuéntenos qué es esto, ¿no? De la prevención del daño y daño punitivo. Bueno, el tema de la prevención de los daños comienza a tomar difusión aquí en la Argentina a partir de la sanción de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor del año 1994. Porque en la jurisprudencia, lamentablemente, tenía cierta resistencia en dictar medidas de carácter precautoria para prevenir el daño. Hubo un caso que a mí me tocó participar en el debate, donde una cámara bonaerense había resuelto los daños y perjuicios que se habían producido como consecuencia de esas famosas tosqueras, Sí. Que sacan la tosca para después hacer el asentamiento y después la capa asfáltica. Entonces se había pedido habían pedido que pusieran unas vallas de seguridad porque cuando llueve esas tosqueras que están ya fuera de uso, que son también minas de tercera categoría, las tosqueras, los chicos se bañaban y muchos chicos se ahogaban. Entonces el tema era poner barras de seguridad y poner carteles anunciando que era algo peligroso. Bueno, la Cámara rechazó ese pedido porque decía que no se había sustanciado en primera instancia y se violaba el derecho de defensa en juicio y debido proceso y demás. Ese día, en esas jornadas en Junín, estaba Stiglitz padre y Stiglitz hijo, que son los que más han sido los precursores, conjuntamente con Atilio Aníbal Alterini, lamentablemente con un jurista argentino fallecido, donde insistían de que había que crear, si bien es cierto que no existía una norma en ese momento, porque estoy hablando bajo la órbita de la aplicación del Código Civil y el Código de Comercio. Usted veo cómo se explica si usted ante derecho es abogada, usted, ¿no? No, pero ya tomamos varias clases acá. ¿Cuánto tiempo hace que venimos a...? Y ya va a ser un año. Un año. Perfecto. Entonces, se debatió mucho en esas jornadas. Estaba el juez, en ese momento que había integrado esa sala, hizo una defensa, pero evidentemente había un poco una resistencia. Con todo respeto lo digo esto de los colegas jueces, había una resistencia porque se miraba una parte que era la defensa en juicio, el debido proceso, y se descuidaba la otra. Pero comenzó a tallar una labor pretoriana sobre todo este tema, o sea, fueron los jueces que más evolucionados, más progresistas, comenzaron a dictar fallos de jurisprudencia que frente a una demanda de daños y perjuicios, si el juez advertía
que se podía seguir dañando, podía dictar medidas de carácter precautorio para prevenir y para que el daño no se siga expandiendo a demás consumidores y bueno. Algo que parece lógico, necesita, por supuesto, la base Bueno, jurídica, ¿no? Claro. Es la base jurídica, porque el deber de prevención está latente en todas las relaciones humanas. Yo acá estoy hablando y tengo que actuar con cierto deber de prevención, no me puedo exceder en los términos, en mi discurso, tengo que medir mis palabras. En todas las relaciones humanas hay que actuar con cuidado y previsión. Y bueno, entonces cuando ingresé a trabajar a la justicia, porque yo vengo de la profesión, ejercí casi 28 años la profesión de abogado y ahora voy a cumplir a fin de año 23 años trabajando como trabajador de la justicia. Bueno, uno todo ese cúmulo de doctrina, todo eso que uno va aprendiendo en la vida, después tiene la oportunidad de aplicarlo y comenzamos a aplicar con mi colega el doctor Posca, que me acompaña en la sala. Estuvo acá hace 2 semanas. Fue el que habló el otro día también acá el doctor Posca. Muy buen jurista, muy hombre muy responsable, muy estudioso, con mucho compromiso social por la justicia. Entonces comenzamos nosotros a aplicar a través del diálogo de fuentes, con las pocas normas que teníamos en ese problema, basado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de las acciones privadas de los hombres, tiene un principio romanístico cristiano, no dañar al prójimo, que tiene su origen bíblico. O sea, todas las religiones, digo el cristianismo, lo digo como ejemplo, todas las religiones tuvieron su influencia en el derecho. Bueno, entonces, y comenzamos a dictar fallos de jurisprudencia con el doctor Posca y la otra integración que nos acompañaba en ese momento, cuando apenas nos iniciábamos en la Cámara con el doctor Alonso, sobre temas que nosotros veíamos de que en un paso a nivel, supongamos, fíjense ustedes, en un paso a nivel, muchas veces los pasos a niveles peatonales están hechos por los propios usuarios y vecinos. ¿Por qué? Porque es mucha la distancia para pasar del otro lado de donde está el paso a nivel autorizado y creado por la entidad que explota el ferrocarril. Entonces advertíamos de que ahí teníamos que dictar una medida precautoria para que ese se convierta en un paso oficial oficializado y reconocido con todas las normas de seguridad sonoros lumínicas, con esas barras así para que cuando el cuerpo gira, mira obligadamente para este lado, mira para el otro, para darle seguridad a los vecinos, para darle seguridad a los usuarios, a los consumidores. Qué importante esto, ¿no? Porque una opción podría haber sido cerrar, prohibir, penar, multar a quienes abren ese paso. Si es algo que se abrió, es una necesidad de la gente, ¿no? Entonces es escuchar esa necesidad y actuar para prevenir el daño, ¿no? De quienes necesitan ese paso, ¿no? La prevención del daño está prevista en la jurisdicción administrativa y en la jurisdicción judicial. En la jurisdicción administrativa está dentro de la órbita de los municipios, un ejemplo. Lamentablemente salimos a caminar hasta todas las veredas rotas. Sí. Cualquier ciudadano, cualquier vecino puede hacer la denuncia en la municipalidad que las veredas están rotas. Acá yo hice la denuncia tantas veces públicamente acá y no sé si fue casualidad, pero hubo un arreglo importante de veredas, por lo menos en las arterias principales, en Ramos Mejía, Avenida de Mayo, Rivadavia, un recambio de veredas que desde que yo tengo uso de razón no sucedía, ¿no? Y sí, mucha gente reclamando esto. Y ¿no? las ordenanzas municipales y las ordenanzas tributarias y las ordenanzas fiscales prevén cuáles son las obligaciones de los contribuyentes y cuáles son las obligaciones como contraprestación por la tasa que pagamos del ayuntamiento municipal. Entonces, el que tiene la obligación de conservar la vereda es el vecino. Entonces la municipalidad frente a la denuncia tiene que intimarlo al vecino a que repare la vereda. Es sencillo, o sea, el tema no es tan complicado. Ese es un aspecto de las facultades que tiene de Contralor como poder de policía, porque el poder de policía se desdobla en la facultad legislativa, dictar las normas, y es ejecutorio eso, porque están los cuerpos de inspectores municipales que ejecutan lo que dicen las ordenanzas fiscales impositivas. Así que no es tan difícil. Hay herramientas, claro. Tenemos herramientas nosotros como para poner en función, y vamos a tener mejor calidad de vida, ¿no? Así que bueno, entonces, si vamos caminando por la calle y veo como ciudadano que hay un balcón de un edificio horizontal que amenaza ruina,
yo puedo ir al juez y pedirlo, hacer la denuncia en la municipalidad para que funcionen los órganos de control, todo para prevenir el daño. Claro, algún cable que vemos suelto y que no sabemos qué es. Un cable que está en suelto. Sí, Hay muchas cosas, hay prevención del daño. Bueno, hay un artículo en el nuevo Código Civil y Comercial que comenzó a regir en el año 2015. Que prevé una norma donde dice que es el deber, no la facultad, el deber, o sea que es imperativo en la medida de lo posible de que toda persona tiene que prevenir el daño. Eso aplicado a los jueces también tienen el deber de prevenir el daño. O sea, si estaba ese artículo, en la época que yo le estaba hablando de las tosqueras, hace 35 o 40 años atrás, me van a sacar la edad biológica con esto, ya se darán cuenta físicamente la edad que puedo tener, hubieran aplicado ese artículo y se hubiera evitado ese debate. Este tema de la prevención del daño no lo había incluido Vélez Sarsfield en el código cuando lo sancionó. Pues decía que el daño se tenía que dar. Y había una nota basada en el derecho romano en la cual explicaba cuál era el motivo por el cual no aceptaba el daño temido, el daño que iba a suceder. Bueno. Quizás eran otros tiempos y no había tantas posibilidades de daños ahí tan latentes. En aquella época, ¿no? el daño podía venir de animales a tracción en sangre, porque recién estábamos en el desarrollo de la época preindustrial, recién estaban entrando los primeros tramways en Buenos Aires, los tramways eran tirados a caballo, claro. Después se transformaron en los tranvías, se empezaron a firmar los primeros contratos con compañías inglesas para traer los ferrocarriles, incipientes en la época de Rosa más o menos. Y la Sociedad de Arquitectos saca un dictamen en esa época que tanto el tranvía producía vibraciones y se iban a rajar las casas. Y no pasaba eso, no se rajaron las casas. Pero los arquitectos sacan un dictamen así. O sea, estaban previendo algo de que no iba a suceder. Esto llevado al plano de los daños punitivos es muy interesante, porque yo voy a ser sincero, cuando se comenzó a debatir el tema de los daños punitivos, yo me acuerdo que estábamos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Yo no me recibí en la UBA, me recibí en la Universidad de Morón, aclaro, pero hubo una época que tenía mucha presencia en los congresos y en esos eventos de discusiones con ponencias, todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que yo lo apoyaba a Boeres es un gran jurista, fue decano de la Facultad de Derecho, todavía anda en pie, un poco mayor que yo, pero todavía anda dando discursos y anda hablando de sus pensamientos jurídicos. Él venía de la cátedra del doctor Bustamante Alsina, había sido adjunto de Bustamante Alsina. Bueno, entonces me acuerdo que yo también le daría a ellos que yo no lo veía el tema de los daños punitivos. Pero después uno tiene que evolucionar y tiene que comprender por qué. Porque el daño punitivo no es resarcitorio del daño que se ha producido. O sea, se produce un daño emergente, un lucro cesante, eso sí que es resarcitorio. Porque vuelve las cosas al estado anterior en un sistema capitalista pagando una suma de dinero. Como todos los países capitalistas. Es cuando alguien se perdió de ganar algo, claro, ¿no? Se perdió de ganar en el kiosco porque, no sé... Alguien se lo prendió fuego, o el taxista no pudo mientras lo estaba reparando. Acá se ha visto mucho con el tema de las inundaciones y demás. Eso es reponer las cosas al estado anterior mediante una suma de dinero, compensatoria, sin lucrar con el daño, porque no se puede lucrar con el daño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los daños punitivos no son resarcitorios. Es una multa civil que está prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, mediante el cual se le establece una multa civil por una conducta grave en perjuicio o en desprecio de la persona humana. Cuando se viola las condiciones de dignidad y equidad en el trato, de la celebración de un negocio jurídico, más que un negocio jurídico, de una relación consumeril, de una relación de consumo, el juez cuenta con esa herramienta que no se aplica de oficio, siempre es a pedido de parte. Hay un caso emblemático muy interesante
que usted, doctor, seguramente lo habrá escrito en su... El doctor tiene un artículo escrito sobre el tema de daño punitivo, que lo miré por arriba, le prometo que lo voy a imprimir. Me extendí lo voy a leer demasiado. con mayor detenimiento. Seguramente el caso del famoso Ford Pinto. Era la década de los años 70. Ford Motor Company se ve amenazada con toda la fabricación de la introducción del escarabajo, del Volkswagen Escarabajo, de la industria alemana, que estaban invadiendo el mercado. En ese momento los japoneses, tampoco no se van a quedar cortos, los japoneses comienzan a desarrollar vehículos más chicos y de bajo costo para que cierto sector importante de la sociedad pueda adquirir esos vehículos. Entonces ella, para competir, Ford Motor diseña el famoso Ford Pinto. Pinto, estuve viendo, quiere decir pío, quiere decir algo, un nombre que se le da a un caballo, que se le da, por eso le ponen Ford Pinto. Entonces diseña un vehículo muy liviano, un vehículo que no se tomaron los 3 años de estudio del vehículo para determinar los desperfectos que el vehículo tenía y subsanarlos antes de autorizar la venta por el Estado, sino que lo reducen a 2 años y medio. Era un auto muy liviano, semicompacto, que después fue reemplazado por el Escort. O sea, el Escort fue diseñado sobre esa base. Yo tuve un Escort en el año 98, yo soy hincha del Ford, un poco quedé desilusionado de hincha de Ford, que yo, discúlpeme que le saque un poco de tema, pero para hacer más agradable el tema, yo siempre fui hincha del Ford. Me acuerdo que eran las páginas de gloria que pintaban los hermanos Galvez con el Ford, los Emilios, y bueno, y cuando ahora a esta edad biológica me entero que Ford, una empresa tan seria, ha cometido un horror tan grande, la verdad la Ford me desilusionó, ¿no? O sea, que me disculpe, pero bueno, quedé un poco desilusionado. Bueno, el tema es así. Sacan en circulación ese vehículo tenía colocado el tanque de nafta muy cerca del eje trasero, porque no es tracción del motor adelante que tiene la tracción adelante, sino la tracción iba atrás con el cardán, esos vehículos. Entonces, era algo muy novedoso. Bueno, ahí está el tema. Y el tanque estaba diseñado muy contiguo al eje trasero del vehículo. ¿Qué pasa? Los mismos ingenieros de Ford le aconsejan a los directivos no sacarlo en circulación porque con un impacto de 20 a 30 kilómetros el tanque se iba a desplazar, iba a pegar contra el eje y eso producía un chispazo y se iban a morir todos carbonizados. Pero bueno, Ford pertinazmente y caprichosos pusieron en circulación 3 millones de vehículos, ni más ni nada menos. Cuando se producen los primeros casos, porque aparte de eso, el auto tenía otro problema. Cuando lo chocaba por la parte trasera, las puertas se bloqueaban y la gente no podía salir. Entonces se quemaban vivos. Era una trampa mortal. No, eso es demencial, esto es demencial. Bueno, la cuestión que... ¿Vos escribiste un artículo sobre esto? No, sobre todo el tema. No, eso es una parte, eso es cómo nace. Porque yo ya necesito un documental más o menos de esto. ¿Escribiste esto en tu artículo? Por arriba. Bueno, porque yo me puse a indagar porque había distintas versiones jurídicas. Sobre el artículo voy a hacer una aclaración con respecto al tema de los daños punitivos. Entonces, Ford dice, bueno, las muertes, así textualmente, esto es terrorífico, la muerte de una persona cuesta tanto. Y los daños que se pueden causar tanto, bueno, nos conviene pagar más las indemnizaciones y no llamar a todos los vehículos, volverlo a diseñar de nuevo, porque le serían 8 o 10 dólares nada más por cada uno de los vehículos, no era mucho. Totalmente, hicieron el cálculo que era más barato pagar los daños y perjuicios que retirar todos los vehículos del mercado. O sea, era más barata la vida humana. Era exacto, totalmente. Exactamente, es demencial. Pues esa es mi disolución, le digo la verdad. Bueno, la cuestión que el primer caso era una señora que iba con su hijo y estos autos tenían muchos desperfectos técnicos, tenían que estar continuamente yendo al técnico porque tenían esto, se paraban en la ruta, o sea, habían abaratado mucho los costos para poder competir con el mercado exterior. Y bueno, miremos los resultados. Bueno, en ese caso muere la señora y el chico quedó muy desfigurado.
la indemnización de daño a las personas llegaba a $2 millones, y yo leí una versión de un autor que le aplican de daños punitivos $125 millones, de daños punitivos. Es una suma muy importante. Pero después leí otro autor en grado de apelación, se lo disminuyeron a $4 o $5 millones, que de cualquier manera es una suma importante y le va a doler al bolsillo, porque esto es para disuadir las conductas graves. Claro. Esto no es que nos estamos poniendo, por favor, en contra de los productores. No, ni todo en contra lo de contrario. nadie. Yo no quiero que se interprete mal, porque yo soy hijo de empresario. Mi papá y mi mamá eran empresarios, o sea, yo no voy a estar en contra de los empresarios. Pero muchas veces, si el hombre es bueno, pero si alguna vez se lo controlamos es mejor. O sea, hace falta un poquito de disciplina en el colegio. Yo estoy en el colegio de curas, entonces bueno, hace falta un poquito, muchas veces, de orden en las cosas. Sí, ¿no? sí, y de prioridades, ¿no? Totalmente. O sea, la vida humana, la seguridad de la población está primero, ¿no? Efectivamente. Bueno, a propósito de todo esto, hay un caso muy interesante en la provincia de Buenos Aires cuando no estaba en vigencia la Ley de Defensa del Consumidor en el nuevo Código Civil y Comercial. Estaba en vigencia el Código de Comercio y el Código de Vélez, año 1950. De María era el caso con Restaurant Abruzzese. Este Restaurant Abruzzese era un restaurante de italianos que hacían unas pastas muy buenas, unas excelentes pastas. En esa época estaba muy de moda, en los años 50, este Restaurant Abruzzese. De María se había recibido de médico. ¿Me excedo? Sí, estamos sobre el tiempo ya, pero es un placer escucharlo, así que si redondeamos esta idea... Bueno, discúlpenme, ¿sí? No hay problema. No manejo los plazos. De María era un estudiante de medicina que se recibe de médico y va con la novia a comer a este Restaurant Abruzzese. No estaba la Ley de Defensa del Consumidor en ese momento. La palabra consumidor no existía porque todavía John F. Kennedy no había pronunciado ese discurso en la Asamblea cuando dijo que consumidores somos todos, dijo, y hubo una enmienda en la Constitución y se le dio jerarquía constitucional, como acá en Argentina el artículo 42 que habla de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, ¿qué pasó? Había unos pimientos marrones que eran muy atrayentes y muy ricos que los comían todos los comensales. Pidió un plato de pimientos y se intoxicó y murió. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió este hombre? Porque cuando abrían la lata, la volcaban adentro de otra vasija, pero cuando lo iban sacando quedaban en el fondo los que habían puesto hacía 10 días. Claro. Entonces eso se alteró la composición del alimento y una toxina botulínica le produjo la muerte de María. Pero ¿cómo se resolvió jurídicamente? No tenía la Ley de Defensa del Consumidor. La relación de cuando uno va a comer a un restaurante es un contrato atípico. ¿Por qué? Porque uno alquila un lugar, el espacio físico, está alquilando la vajilla, entonces es una locación de servicio, también una locación de cosa y locación de servicio, y a su vez locación de obra, porque elaborar un producto alimenticio es un contrato de locación de obra, contrato de obra. Claro. Entonces lo sacan ahí como figura típica del artículo 1137 del Código Civil, y había un artículo que era el artículo 1133 que avala de la presunción de culpa cuando el daño producido por el hecho de la cosa. Y era el hecho de la cosa en mal estado, con una toxina botulínica que había producido la relación de causalidad del hecho de la cosa y riesgosa por no ser inocuo, por ser peligrosa o riesgosa para la vida humana, y la relación de causalidad de cada como consecuencia del daño producido. Bueno, esto me hace pensar algo que hemos comentado en otras oportunidades, algo que decimos a veces también con Mauro Jardón, ¿no? Que es el conductor habitual de este programa, que está cubriendo los Juegos Universitarios en Mérida. Hay un montón de normas, hay un montón de leyes, que hay realidades nuevas, pero muchas veces leyes existentes pueden operar sobre lo que sucede a veces con las cuestiones digitales, las relaciones digitales, qué sé yo. Hay un montón de normas que no son específicas para ese hecho, pero los que se puede echar mano, como nos decía el doctor. Sí, a veces, ¿no? Digo, esto seguramente el doctor lo va a entender más que yo, pero por ahí es muy amplio. A veces pasa que también están las leyes, salen las leyes, como está la Ley de Defensa del Consumidor con la figura del daño punitivo para prevenir todo lo que el doctor dice, pero hay resistencia a la aplicación. Claro. Digamos que las leyes a veces tardan en entrar en aplicación un poco por desconocimiento de un lado y por resistencias de sí, o por de intereses, otro. ¿no? Acá lo vimos con la ley de etiquetado frontal. Sí, acá Matanza sí. Daño punitivo. Varios fallos. Sí. Hemos aplicado daño punitivo a una empresa fúnebre.
¿Se lo cuento? Me excedo. Y ahora me quedé con no, nos quedan un minutito. Si lo hace breve, me quedo con las ganas de saberlo. Una empresa para un servicio de funerario. Y es el contrato principal. Y el contrato accesorio es el servicio de catering que le dan a los deudos. Eran las 12 de la noche, venía gente del interior del país y nos servían. No les servían un sanguchito, un poco de café, nada. Fue a quejarse a los empleados en la oficina contigua, a la oficina velatoria, y palabra va, palabra viene, un empleado agarra un cenicero y se lo tira por la cabeza a la señora y la lesionó. Bueno, inicia una demanda de daños y perjuicios, yo no me acuerdo, pero creo que se lesionó, pero no le dejó ninguna consecuencia incapacitante ese hecho. Eso se llama el dolo de los dependientes. Y el principal que contrata a una persona que es un auxiliar del mismo en relación de dependencia, que procede de esa manera y tiene una actitud dolosa y un daño a tercero, responde el principal. Porque hubo una mala elección, una culpa en eligiendo, una culpa en la elección de la cosa, una culpa en vigilando de la cosa, que ya venía del derecho romano cuando los esclavos dañaban a otra persona, el dueño del esclavo, lo estoy hablando en esa época. Sí, en esa época era el dueño, obviamente. Respondía por el trato que tenía de los esclavos se daba como los animales, entonces, como hoy cuando un perro muerde a alguien. Totalmente. Los romanos hablaban de la culpa en vigilando y de la culpa en vigilando. Bueno, acá es la garantía que asume con deber de seguridad el principal de que la conducta desplegada por el auxiliar va a ser inocua, no va a dañar. Entonces, pidieron daño punitivo y le aplicamos daños punitivos por el dolo del dependiente en perjuicio de la persona, que la señora le hicimos lugar al resarcimiento del daño moral. Bien. Daño moral y daño punitivo. Está bueno estos ejemplos porque nos dan a entender mucho más de qué se trata esto de la prevención del daño y del daño punitivo. Doctor, un placer. Alejandro, como siempre, también un placer tenerte aquí. Y bueno, y no sé si tenés algo más para agregar, algo para contar. No, bueno, la semana que viene va a ser muy especial. Yo, como soy muy futbolero, no grito los goles antes de que entren, pero bueno, vamos a tener también, obviamente todas son especiales porque tener al doctor acá es un lujo, pero bueno, va a ser un poco atípica, y por eso digo que va a ser especial. Y bueno, agradecerle mucho al doctor y bueno, que la gente tenga en cuenta que existe esta figura del daño punitivo que está en la Ley de Defensa del Consumidor y que muchas veces se desconoce y que hace más atractivo por ahí a la gente reclamar por sus derechos como consumidores, y eso lleva a que hagamos, como lo que decimos siempre acá, hay que ejercitar los derechos. Bueno, como siempre invitamos a la gente que si tiene dudas, porque estas cosas a veces nos dan información, pero a veces nos despiertan inquietudes, que está bueno que eso suceda. Les recordamos que pueden comunicarse al 15 388 50 89 1. Hemos escuchado al doctor José Nicolás Tarraborelli, que habló de prevención de daño y daño punitivo, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera del Departamento Judicial de La Matanza, docente titular de Derecho Civil 2 de esta Casa de Altos Estudios, y como siempre Alejandro Fernández, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y además también docente de Derecho de esta universidad. Hacemos una pausa. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.